Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase, que el tema que vamos a seguir es el de las enfermedades del sistema inmunitario. Ya habíamos nosotros empezado a comentar en la clase del jueves que este capítulo comprende de varios apartados, si bien tiene partes como básicas que se parecen mucho a lo que ustedes ya han visto en la inmunología básica, digámoslo así. Vamos a ver algunas situaciones o algunas enfermedades más bien que son aplicables totalmente, ¿verdad? Es un poco largo, sin embargo, pues ya pudimos avanzar, ¿no? Ya el jueves platicamos de los tipos de hipersensibilidad, no olvidarlos, platicamos un poquito de artritis reumatoide, de las condiciones para considerar a una enfermedad como una enfermedad autoinmune, los mecanismos de defensa, las diferentes causas asociadas para las enfermedades autoinmunitarias. Y bueno, pues dejamos algunas participaciones, ¿verdad? Estas participaciones fueron asignadas a algunos de ustedes. Si pueden ir abriendo su cámara, por favor, para tomar su asistencia. Entonces tenemos varias participaciones ya programadas. Por ahí dejamos una para complementar esta parte de espondilitis anquilosante. Esa me tocó a mi doctora. Ok, a ver. ¿Vas a compartir o vas a comentarnos? Sí, voy a compartir. Ok, bueno, entonces me voy a salir. Y adelante. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar de la espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad crónica del esqueleto axial. Afecta principalmente a la columna vertebral y articulaciones sacroiliacas. Está asociada a HLA-B27 y puede producir anquilosis vertebral, que es la columna de bambú, que les puse aquí una imagen de referencia. ¿A quién afecta? Esta inicia antes de los 40 años y su pico es entre los 20 y 30 años. Es más frecuente en hombres y es de inicio insidioso. El dolor lumbar crónico en jóvenes es pues alta sospecha de una espondiloartritis. Las manifestaciones clínicas, las más frecuentes, es el dolor lumbar inflamatorio, la rigidez matutina que dura más de 30 minutos y mejora con ejercicio, y la limitación de movilidad lumbar. En periféricas tenemos la artritis de rodillas y tobillos y entesitis, que es el dolor en los talones. Las manifestaciones extraarticulares es uveitis anterior, que es la inflamación del ojo, insuficiencia aórtica, fibrosis pulmonar apical, y esta está asociada con enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa. El diagnóstico pues es en jóvenes de menos de 40 años, con un dolor lumbar inflamatorio y una rigidez matutina, igual que la uveitis que sea recurrente. También podemos diagnosticarla con rayos X, resonancia magnética, y que el HLA-B27 esté positivo. Y listo. Muy bien. Aquí complementamos, ¿verdad? Con las manifestaciones extraarticulares, sobre todo de la espondilitis anquilosante. No se les olviden, por favor. Guiño, guiño, ya saben. Pues para que las tengan en cuenta para nuestro día de la evaluación. Bueno, y entonces, siguiendo con nuestras participaciones, ¿quién sigue? ¿Quién tiene aquí otra participación? Por ahí tenemos a quien nos va a hablar de esclerosis sistémica. Esclerosis sistémica.
Sí se ve. Sí, ya se ve tu pantallita. Acá. Bueno, a mí me dijo esclerosis múltiple. Entonces, Perdón, sí, fui yo la este, equivocó. Perdón. no se preocupe. Acá, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica desmielinizante del sistema nervioso central, de origen autoinmune que afecta principalmente a sustancia blanca del cerebro y médula espinal. Acá es una enfermedad caracterizada por placas desmielinizantes múltiples, inflamación perivascular, gliosis reactiva y pérdida axonal variable. La localización de las lesiones es en la sustancia blanca periventricular, el nervio óptico, el tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal y la distribución típica siempre va a ser en la periventricular y yuxtacortical. Acá en la anatomía macroscópica, en corte del encéfalo, vamos a encontrar placas bien delimitadas, color grisáceo, consistencia firme, tamaño variable, ya sea de milímetros o a centímetros, y tiene predominio en región periventricular. En etapas crónicas, las áreas están endurecidas y de ahí el término de esclerosis, ¿no? Acá la lesión activa o la placa activa es un infiltrado inflamatorio perivascular que tiene linfocitos TCD4 y CD8, macrófagos con restos de mielina, destrucción de mielina, axones relativamente preservados en fases tempranas. Ya en lesiones crónicas hay una pérdida completa de mielina, disminución axonal, astrogliosis intensa y una escasa inflamación. De hecho, se ve como que esto rojito, esto es como que las placas. Acá en la inmunopatogenia es la activación de linfocitos autorreactivos que pasan a través de la barrera hematoencefálica, atacan contra proteínas de la mielina como la proteína básica de mielina y MOG. Activan los macrófagos el microglia y el daño va a ser mediado por citoquinas como interferón gamma y TNF alfa. Y acá les puse unas imágenes que ya es en la primera. En esta es un corte coronal del cerebro en fresco en el que se aprecia una placa de esclerosis de distribución periventricular y otra subcortical, son las flechitas, y igual se observa la atrofia cerebral con ensanchamiento de surcos y la dilatación de los ventrículos laterales. Acá ya es un corte coronal del cerebro tras la fijación en el que se aprecia la placa de esclerosis periventricular, que es esta. Ok. Ya acá ya se ve más histológico. Que es una placa de desmineralización en sustancia blanca subcortical. No sé cuál era, doctora, la verdad. Le iba a pedir ayuda, pero... Ok, se ve un poquito borrosita, pero si se fijan el patrón, ya no es el mismo. Es más fácil de ver, no sé si tienes una de azul fast blue que la fast blue. Pues esta parte de aquí tendría que verse de manera homogénea, tendríamos que ver como una lineecita y si se fijan ya no está delimitado, está como extendido totalmente esto. Entonces, que es lo mismo que se ve en la macro, ¿no? Entonces está desmineralizado. Y es más evidente a veces hasta con una atención especial para mielina. No sé si pusiste alguna. Sí, No, creo que sí. creo que sí, Acá, Ana, pero hay una que se ve como azulita. ajá, creo que sí, no sé, ahorita lo veo. Miren los vasos. Ahí es bien importante, vean los vasos, el hallazgo. Cómo en estos vasitos hay infiltrado inflamatorio perivascular. También. En estos, ¿no? Ajá, miren. Sí. Y pues ya acá pues es la zona de transición. Creo que esto era lo que decía, ¿no? De que aquí está mielinizado y acá ya no. Ay, que ya no. Y pues aquí ya están los vasos que ya tienen un infiltrado inflamatorio perivascular con linfocitos. Se aprecia rarefacción de la sustancia blanca, disminución de la celularidad y gliosis reactiva en una placa desmineralizada. Y esto ya es una lesión crónica. Y ya. Por ahí ustedes incluso vieron algunas células más grandes, incluso son pues como macrófagos. Ven como el de esa bolita abajo. Y bueno, estas áreas. Muy bien. ¿Qué participación sigue para continuar? Por ahí tenían, creo que Sjogren.
Estaba una más. Las que son de esta parte. ¿No? Seguía Ana Montserrat con infección por estreptococo del grupo A. Ajá, que era el mimetismo de los anticuerpos. Si se fijan aquí en la esclerosis, son los linfocitos que decíamos, ¿verdad? Que escapan de las regiones inmunológicamente privilegiadas y dicen, entran a otra. Y así reconocen elementos que son normales. Aquí incluso es parte de la fisiopatología. ¿Sí presento yo o me espero a Regina, que le toca lo de Sjögren? Si quieres, primero tú, Ana Montserrat, y luego sería entonces Regina. ¿Dónde anda Regina? Todavía no anda por acá. Bueno, adelante, Ana Montserrat Salas. Pues, ¿ya se ve? Sí. Bueno, yo voy a presentar infección por estreptococo de grupo A y una pequeña introducción. Pues recordemos que el estreptococo pues es un grupo gran positivo, perdón. Beta hemolítico, pues el agente es Streptococcus pyogenes y pues produce infecciones operativas, toxicogénicas o inmunológicas. El mecanismo del daño es que pues hay un daño directo bacteriano, una producción de toxinas o un daño inmunológico posinfección. Ana, no sé si soy yo, pero se dejó de ver tu pantalla. Voy. ¿Ya se ve otra vez? Sí, ya se ve ahí. Ok. ¿No se vio nada o hasta dónde no se vio? Es que creo que es tu internet porque se ve como difuminas. Ah, ok. Se ve donde están Bueno. las caras, pero ya cuando intentas ahí, Ajá. ahí se ve. No sé si se vaya Ok. a perder de nuevo. Bueno, espero que no. Es que no tengo mucho internet. Bueno, hay un daño directo por factores principales como la proteína M, cápsula de ácido hialurónico, la estreptolicina O y S y enzimas que pues son las que van a producir necrosis, inflamación y diseminación de la infección. Las exotoxinas tenemos pirogénicas, estreptocócicas y su mecanismo es la activación masiva e inespecífica de los linfocitos T, la liberación excesiva de las citocinas como interleucina 1, interleucina 6 y el TNF. Y pues una tormenta inflamatoria sistémica. En el daño inmunológico vamos a tener que pues después de la infección aguda o sea, no es causado por la bacteria, sino más bien como por la respuesta que tiene nuestro sistema inmune. Y pues la complicación principal va a ser la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Y el mimetismo molecular pues va a ser que el antígeno va a presentar como similitudes
estructurales con proteínas humanas, generando una reacción cruzada del sistema inmune. Y pues el mecanismo va a ser infección por microorganismos, la presentación de antígenos al linfocitos T y B, una producción de anticuerpos o respuesta celular, y pues va a reactivar reactividad cruzada para antígenos propios, y una autoinmune que va a ser mediado por anticuerpos, linfocitos T y complementos. Y ya. Muy bien. Pues no se les olviden estos mecanismos, este mimetismo, ¿verdad? Que se tiene para los componentes que nos menciona su compañera Monse. Bueno, y ya nada más nos faltaría, creo que Regina. Sí, doctora. Bueno, yo no hice presentación. ¿Sí me escuchó? Sí, nos puedes ir comentando. Ok. Me tocó el síndrome de Sjögren, el cual pues es un trastorno inmunológico igual, pero es característico porque afecta a las glándulas salivales y bueno, también las lagrimales leí. Bueno, generalmente es en los ojos y en la boca, y esto provoca que los pacientes tengan dificultad para tragar, masticar y tengan mucha sequedad. Puede también producirse en la piel y pues es un trastorno que ataca justamente a las glándulas sanas, y no sé si está bien, pero leí que muchas veces las llega a destruir. Sí, las puede destruir. De hecho, si nosotros lo viéramos histológicamente, vemos un infiltrado inflamatorio, así como el que veíamos perivascular, pero aquí es sobre la parte glandular. Y cuando es muy avanzado, se sustituye la glándula, ya casi no vemos inflamación y empezamos a ver fibrosis. Entonces es algo que sí nosotros vamos a ver y se relaciona obviamente a la clínica de los pacientes. Sigue, Regina. Ok, que puede ser causado también por factores genéticos y afecta generalmente a mujeres de mediana edad. Eso fue algo de lo que leí también. Que los síntomas principales pueden ser justamente boca seca, en este caso la lengua y la garganta, y los ojos secos que arden, no producen como pues lágrima y causa visión borrosa y puede molestar muchas veces la luz. Como otros síntomas tenemos dolor en las articulaciones, en los músculos, porque también es como una enfermedad autoinmune reumática. No sé si igual esté bien. Sí. Y puede causar erupciones en la piel, entumecimiento en pues, las extremidades y fatiga sobre todo. El diagnóstico lo podemos hacer mediante el examen físico o pruebas clínicas de laboratorio. No leí específicamente cuál es la verdad. Había algunos anticuerpos, pero pues acá en esta materia no es tan importante. ¿Qué sí podríamos hacer en esta materia con lo que le diste, Regina? Pues ver Sí cómo me menciona. al momento se puede hacer alguna biopsia y se puede ver la afectación que tiene, el grado que tiene de afectación en las glándulas. ¿Verdad? Aquí sí el patólogo puede formar parte de el diagnóstico con
el criterio en la biopsia, ¿verdad? Entonces nosotros usamos incluso clasificaciones que nos permiten decir, bueno, pues esta cantidad de linfocitos es tolerable, aquí ya hay más de los que deberíamos, aquí ya hay demasiados y por otro lado tenemos que estén destruyendo como tal a la glándula. Entonces ahí sí participamos, si se fijan, también como parte de los criterios del diagnóstico de la entidad. Sí, y pues eso fue más o menos lo que leí. Muy bien. Oye, y bueno, por ahí también nos mencionan el Robbins que pues en algún tiempo se le llamó enfermedad de Mikulicz, ¿no? Entonces, realmente esto de la enfermedad de Mikulicz ahora es mucho más amplio e incluye incluso la parte de IgG4, ¿no? Porque había afectación de glándulas salivales y de ojos y posterior fibrosis. Entonces, para que le echen un ojito a qué llamaban enfermedad de Mikulicz, ¿vale? Bueno, pues creo que ahí terminan las participaciones hasta aquí, ¿no? ¿O falta alguno? Faltaban dos. Yo falté, doctora. A ver, adelante. ¿Ya se está viendo, doctora? Sí, ya se ve. Ok, bueno, a mí me tocó miastenia gravis. Bueno, es una enfermedad autoinmune crónica que es caracterizada por la debilidad muscular y fatigabilidad y es causada por anticuerpos dirigidos contra componentes de la membrana posináptica y principalmente a los receptores de acetilcolina. La epidemiología son de 10 a 20 casos por millón al año y es más frecuente en mujeres jóvenes de 20 a 40 años y en hombres mayores a más de 50 años, y esto está muy asociado a las alteraciones del timo. Normalmente el nervio va a liberar acetilcolina, se va a unir a los receptores y va a generar un potencial de acción muscular. Y en el caso de la miastenia, pues va a haber menos receptores, la potencia no va a alcanzar el umbral y el músculo no se va a contraer adecuadamente, y esto nos va a provocar que los impulsos nerviosos pues no alcancen, no hagan que el músculo se contraiga bien. Bueno, los hallazgos va a ser una hiperplasia tímica o un timoma en el 10 al 15%, y aquí en la hiperplasia se van a observar centros germinales activos y van a provocar una producción de autoanticuerpos. La clasificación clínica va a ser en 3, la ocular, que va a ser diplopia y ptosis. En la miastenia generalizada va a haber debilidad proximal, disfagia, disartria y debilidad respiratoria. Y en una crisis miasténica va a provocar miastenia, insuficiencia respiratoria aguda. El diagnóstico va a ser por anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y anti-MOSC. En electrofisiología va a haber una estimulación repetitiva y pues se va a ver que va a disminuir de manera progresiva. También se puede ver con una prueba farmacológica que es de hidrofonio, y en una TAC de tórax se va a buscar un timoma. Y bueno, de tratamiento sintomático va a haber inhibidores de acetilcolinesterasa, inmunosupresores como corticoides o micofenolato. También se va a hacer una timectomía indicada en casos de timoma, y en crisis miasténica, plasmaferesis o hemoglobina intravenosa. Bien. Y creo que ya nada más faltaba uno. Muy bien. No se olviden aquí de el timo, ¿verdad? A algunos de estos pacientes incluso les retiran
el timo. A Ricardo lo vamos a dejar en la siguiente porque ya va en el apartado de inmunodeficiencias, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el apartado para hoy, que vamos a hablar de el proceso del rechazo a los órganos, ¿verdad? Ay, ¿sí se ve ahí mi pantalla completo la presentación? Sí, doctora. De regreso, perdone. Bueno, en este apartado es un complejo proceso en el que van a estar implicados los mecanismos que ya platicábamos, si recuerdan, desde el inicio de este tema, que es de la inmunidad celular y los anticuerpos circulantes. Estos mecanismos pues van a determinar pues el tipo de rechazo, ahorita vamos a ver que lo dividimos, y la importancia en la anatomía patológica es que va a quedar reflejados los efectos de la inmunidad en los órganos que son rechazados. Entonces aquí pues participamos los patólogos de manera activa en determinar si hay o no rechazo a un determinado órgano, ¿sale? Ay. Bueno, ¿qué mecanismos de reconocimiento y de rechazo pues vamos a usar para los aloinjertos? Primero, nosotros cuando recibimos, bueno, si tuviéramos que recibir un órgano y es de otra persona, de otro humano, pues son aloinjertos. Sí, hay genoinjertos que pueden ser de otras especies. ¿Ustedes saben de alguna cosa que sí podamos trasplantar de otra especie? Y que curiosamente... ¿Las ¿sí? válvulas? Las válvulas, ¿verdad? Pero curiosamente esas no causan rechazo. ¿Por qué? Pues no estoy segura, doctora, pero creo que es porque como que se parecen anatómicamente. Pues una es su parecido anatómico, pero sobre todo no expresan los componentes del sistema ABO. Entonces así como que vienen sin, digámoslo así, sin marcar. Entonces, eso es un ejemplo de trasplante y la verdad es que son muy limitados. O sea, ese es el único que pues podemos ver así. Los demás han sido experimentales y pues no es como que hayan tenido éxito, ¿sale? Entonces, bueno, pues estos mecanismos operan sobre todo, pues los vamos a platicar desde el punto de vista para los aloinjertos. Bueno, el rechazo, si ustedes recuerdan, el proceso de la inmunidad inicia con el reconocimiento por los linfocitos T. Es un proceso en el que los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto reaccionan contra estos injertos y los van a destruir, ¿sale? Entonces van a seguir y operar los mismos mecanismos de la inmunidad y la importancia es poder reconocer en qué mecanismo estamos y poder tratar así o mediar la reacción. Por ello, la importancia de que estos pacientes reciban tratamientos inmunosupresores para mediar las reacciones. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de reconocimiento y rechazo de los aloinjertos? Vamos a reconocer al aloinjerto, ya sea por los linfocitos T y B, pero si nosotros lo recordamos, para poder ser reconocido por un linfocito B, yo primero tengo que utilizar al T. Las principales diferencias antigénicas entre un donante y un receptor dan lugar al rechazo de los trasplantes. Lo más importante, y que ya mencionábamos que es el complejo mayor de histocompatibilidad, es la diferencia en estos alelos. Vamos a saber, y ya lo veíamos, que hasta vimos ahí cómo está codificado, que hay como una variación, los genes son altamente polimórficos entre cada persona del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay algunas diferencias incluso entre individuos que somos
pues genéticamente parecidos, que es el caso de los que somos familia de alguien. Los únicos que podrían ser básicamente idénticos y que no tendríamos problemas serían en los gemelos monocigotos. ¿Por qué? Pues porque vienen de nuestro mismo origen embrionario, son idénticos genéticamente a nosotros. Entonces, si alguien tiene un gemelo idéntico, pues obviamente lo tiene que tratar muy bien, porque si necesita un órgano, ese sería su donador ideal. ¿Por qué? Pues porque genéticamente es idéntico, ¿sale? Serían los únicos que son idénticos a nosotros. Si bien, pues ya cuando alguien requiere un órgano, pues lo que hacen es hacer pruebas de qué tan parecido es. Obviamente, para los que sean de órganos de donador vivo relacionado, pues primero lo harán para pues la mamá, los hermanos, el papá y así, ¿no? Entonces imagínense encontrar nuestra genética para que haga match en la población general. Ese pues es como el gran problema, ¿verdad? Y bueno, tras el trasplante, los linfocitos del receptor van a reconocer al HLA del donante y va a tener dos vías, ¿no? Entonces vamos a conocer a la vía directa, donde pues este linfocito TCD4 va a interactuar, ya se acuerdan de la parte de los receptores, déjenme sacar el... Ay. Y el switch que veíamos, ¿se acuerdan? Y bueno, con estas células dendríticas, y esta es la vía que se usa a través de las células y bueno, pues es la vía directa. Y pues está la vía indirecta, que es bastante similar, solo que en estas vías van a evolucionar y van a presentar para la siguiente, ¿no? Entonces, realmente es como muy evidente y se parece, si se fijan, mucho al primer esquema que vimos, de los primeros esquemas, y que dijimos, vean la interacción con el linfocito T. Entonces, estas vías tienen que ver, primer punto, con las células presentadoras y los linfocitos T CD4. No se les olvida, van a activar a los CD8 que evolucionan a los linfocitos citotóxicos y también a CD4. Estas vías vamos a ver que van a tener, vemos aquí otra vez la vía directa, la vía indirecta. Si se fijan aquí, pues en la vía directa, pues requieren a la molécula del complejo de clase 2 y a la de tipo 1, sin embargo en la vía indirecta solo requieren de la presentación, ¿sale? Si bien podemos hacer este paso a través de los linfocitos CD4, no requieren mayor cambio, ¿verdad? Por eso se llama vía indirecta. Y la presentación, estas células del injerto son totalmente reconocidas para la célula presentadora, o sea, no necesitan alguna otra interacción. Después de esto, si se fijan, hay una producción. En el caso de la vía directa, vamos a ir con los CD8 y estos CD8 van a estar adheridos a la pared de los vasos. El Robbins nos hace la aclaración de que nos presenta el rechazo desde la perspectiva del riñón. Sin embargo, estos mecanismos son muy similares y operan de manera obviamente muy homogénea, digamos, para el resto de los órganos. Cambia un poquito la morfología porque cambiamos de órgano, pero el mecanismo inmunitario es el mismo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vemos que está adherido hacia el vaso. Estos, pues, a su vez, van a tener para el túbulo renal el daño. Y bueno, pues si se fijan, estoy hablando de vasos y epitelio. Entonces, vasos, epitelio para ambas vías. Aquí los linfocitos CD4 positivos interactúan para presentar hacia la parte del linfocito B y tenemos la producción de anticuerpos por medio de las células plasmáticas. Aquí, pues, obviamente está mediado por anticuerpos y aquí por células, ¿no? Entonces, estas vías. Ahora bien, vamos a ver que vamos a dividir a los patrones del rechazo a el injerto en tipos. Estos tipos van a tener que ver, obviamente, con la reacción inmunitaria. Lo vamos a dividir en rechazo hiperagudo, rechazo agudo y crónico. Y bueno, pues lo vamos a ver así. Y vamos a ver los mecanismos que los medían, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el rechazo hiperagudo. Está mediado por anticuerpos preformados específicos contra los antígenos de las células epiteliales del injerto. ¿Cómo preformé esos anticuerpos?
Bueno, pues puede ser porque a lo mejor quien me está donando sea mi mamá. Entonces yo ya tengo esa sensibilidad y hubo durante el embarazo muy probablemente esta formación, ¿sale? Entonces yo ya conocía genéticamente a mi mamá, obvio, entonces, y en el embarazo es un proceso. Que ese donador me haya dado previamente sangre, ejemplo. Y bueno, esos serían como los mecanismos por los cuales. Y la otra es que el cereal más raro que ya me haya donado otro órgano, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener IgMs naturales específicas o moléculas que se parecen para el complejo halogénicas por exposición previa a ese receptor. Y bueno, los cambios morfológicos. Ahí en el rechazo hiperagudo algo que predomina es el cambio que va sobre, ahorita se acuerdan que veíamos a un vaso, la lesión endotelial que ocasionará a la activación de este endotelio, trombosis y necrosis isquémica del injerto. Entonces, si se fijan, son procesos que nosotros ya hemos comentado, aquí mediado por la situación inmunitaria. Y vemos aquí esquemáticamente a el vaso sanguíneo con sus células endoteliales y aquí están los anticuerpos que eran previamente formados, que estaban circulando y que se van a adherir sobre la pared endotelial activándola, causando inflamación, causando trombosis y, por tanto, al tener trombosis, necrosis isquémica del injerto. Y aquí es lo que yo les decía el jueves, que cuando ustedes sean trasplantólogos y pongan, por ejemplo, este riñón y ven, oh no, se puso totalmente de características isquémicas, estarían ante la presencia de un rechazo hiperagudo, donde la parte vascular es sumamente importante. Bueno, vamos ahora al rechazo agudo. Este está mediado por linfocitos T y anticuerpos que son activados por los antígenos en el injerto. No es inmediato, como ahorita decíamos que en cuanto lo pongo, pero en días o semanas se va a presentar. Y esta es la principal causa de fracaso temprano del injerto. El rechazo hiperagudo no es tan frecuente por los mecanismos en los cuales se forman los anticuerpos. Vamos a dividir al rechazo agudo en los dos tipos. Vamos a tener el rechazo que es agudo, que es de tipo celular. Y bueno, aquí en esta parte las células destruyen directamente a las células del injerto y los CD4 van a secretar citocinas, ¿sale? Y bueno, el rechazo agudo también se puede mediar por anticuerpos y a esta parte le vamos a llamar vascular o humoral. Otra vez, traemos a nuestra mente el esquema. Los anticuerpos se van a unir al endotelio vascular y van a activar en este caso el complemento por vía clásica. Ahora, ¿qué voy a ver morfológicamente? Pues obviamente el patrón de daño al túbulo intersticio. Esto le vamos a llamar tipo 1. El patrón vascular también va a estar presente. Cuando veo predominantemente el patrón vascular, le voy a llamar tipo 2. Si yo veo necrosis de las paredes vasculares, endotelitis, arteritis de la íntima, es tipo 3. Está asociado a glomérulos, capilares peritubulares, a productos del complemento, no se les olvide, vía clásica, por eso hacemos SX4D, y también puede haber trombosis, ¿sale? Entonces, dudas hasta aquí. Ahora sí, pues aquí está la presentación a la célula dendrítica, la activación y proliferación de las células T efectoras con sus citocinas. Y bueno, aquí está el ejemplo directo, obviamente sobre el túbulo intersticio. Entonces, vean, este daño directo puede ser mediado obviamente por los CD8, la producción de los CD4 de interleucinas, y estas interleucinas pues van a hacer quimiotaxis. Esta quimiotaxis, los neutrófilos, lo vimos en la inflamación, no eran totalmente inocuos, pero aquí lo que reconocen no es un microorganismo. De hecho, el Robbins nos pone esto y nos dice en una frase que el reconocer a un órgano trasplantado
presenta una reacción inmunitaria mucho más extensa de lo que presentaríamos para una infección. Si bien lo estereotípico es decir, bueno, yo tengo una reacción inmunitaria si hay un microorganismo, en el caso de los injertos es mucho más intenso. Entonces aquí lo vemos y estos neutrófilos y estos macrófagos están atacando al epitelio tubular. Entonces atacan al epitelio tubular o bien a el endotelio. Entonces aquí vemos la parte donde actúan las células. Este rechazo es un rechazo celular. Entonces el rechazo por anticuerpos se forman y van a activar al complemento. Vean, aquí está la activación por el complemento. ¿Qué pasa? Pues ahora con esta activación del complemento yo formo ese inmunocomplejo que favorece también a el tener más células inflamatorias y obviamente a la activación endotelial con su respectiva incluso necrosis de estas células. Y vamos a activar a la parte de coagulación, como ya vimos en el capítulo 4. Si se fijan, este esquema es igualito al que veíamos por inflamación, nada más que aquí quien está mediando esta inflamación, pues es el rechazo. Vamos a ver aquí, en el caso de los vasos, también la misma situación y aquí estamos teniendo endotelitis, ¿verdad? Entonces, esta endotelitis es muy evidente y los anticuerpos que están activando al complemento. Ahora, pues yo solo puedo ver células, pero si quiero reconocer si lo que estoy viendo es mediado por anticuerpos, aparte del cambio morfológico, voy a hacer este inmunomarcador, que forma parte de la activación del complemento. Entonces es muy sencillo pues estudiar esta parte y dices, ¿por qué tiene C4D positivo? Si yo me regreso acá, C4D, yo lo estoy viendo en el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Entonces, si mi patólogo me hace inmunistoquímica, vamos a hacer CD4, vamos a hacer CD8, C4D. Si las células que predominan son CD4 y poquitas CD8, pues estoy entre la parte del rechazo agudo celular. Si yo hago C4D más las células y está positivo mi C4D, ¿dónde está positivo? Obviamente en el endotelio y en la parte epitelial. Entonces, sobre todo, predomina para la parte endotelial, si se fijan, ¿no? Es como muchísimo más evidente. ¿Y dónde está en la parte que fuera, epitelial? Pues está en los túbulos, ¿verdad? Entonces positivo focal. Sin embargo, predomina, recuérdenlo, en esta parte vascular. Me gusta más que este C4D que está aquí en el Robbins muy cerca y como muy manchado, me gustó más este que tenía yo. Entonces aquí lo vemos positivo. Entonces C4D positivo igual a situación aguda humoral. Ahora, rechazo crónico. ¿Qué va a pasar en el rechazo crónico? Vamos a tener esta respuesta túbulo intersticial vascular y vamos a tener incluso ya fibrosis glomerular por la respuesta inmunológica a antígenos del donador. El rechazo crónico se va a desarrollar posterior al daño persistente al injerto por respuesta celular, que quiere decir, yo puedo tener varios eventos en mi paciente de rechazo celular o bien ir de manera directa al rechazo humoral, ¿de acuerdo? Entonces, no está padre el decir, bueno, es que solo es celular. No, esos eventos de rechazo celular con el tiempo dan lugar a una respuesta humoral. En caso del donador vivo relacionado con un HLA idéntico, tiene un riesgo de menos del 50% del rechazo crónico. Y bueno, pues aquí, si se fijan, yo tengo nuevamente a mis vasos sanguíneos, a los anticuerpos que están sobre las células endoteliales y bueno, pues nuevamente la quimiotaxis, los linfocitos CD4 y bueno, con el tiempo lo que vamos a ver es que esta inflamación crónica o que se perpetúa, como pudimos observar en nuestro capítulo de inflamación, tampoco era inocuo, lo que van a hacer es ocasionar la fibrosis y la hiperplasia, ¿no? Entonces de la pared de los músculos prolifera la pared vascular y con la pared vascular proliferando, pues vean la luz, se reduce. De tener esta luz, tengo esta otra. Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco el calibre? Y miren, aquí está en un esquema súper bonito. El Robbins, la verdad, trae unas fotos muy bonitas aquí. Y bueno, aquí este esquema es igual a esta foto. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta luz? Pues voy a reducir la cantidad del riego sanguíneo. La isquemia crónica ocasiona cambios también
aparte del rechazo, para el túbulo intersticio. Entonces, el túbulo intersticio empieza a tener fibrosis y tenemos la hiperplasia en las paredes vasculares. La única cosa que nos podría remediar esta hiperplasia de las paredes musculares es en el caso de la hipertensión, que vamos a ver más adelante. Y la parte de la aterosclerosis también podría ser un diagnóstico diferencial. Pero si yo conozco el antecedente de rechazo, pues obviamente es como se lo voy a atribuir. Pero para nuestra mala suerte, algunos pacientes, pues aparte del rechazo, tienen situación de hipertensión evidentemente y van a tener aterosclerosis. Y bueno, pues se van a sumar los daños para el tiempo que dura un injerto, en este caso riñón. Y bueno, el patólogo no nada más dice, bueno, tengo, no tengo, lo va a tener que puntar, y hacer este puntaje lo hacemos en el riñón por la clasificación o la puntuación de Banff. Banff nos dice, ¿sabes qué? Tengo varios criterios. ¿Cuáles son mis criterios? Bueno, pues este de B es de inflamación vascular, la G me habla de la glomerulitis, y aquí vamos a llamar PTC a la capilaritis peritubular. Lo voy a hacer puntado, voy a hacer qué tanto tengo CD4. C4D, yo lo voy a tener C4D positivo, ¿en dónde? ¿Y en qué porcentaje? Entonces no es lo mismo tener en la parte medular y tener menos del 10%, entre 10 y el 50, o como el que veíamos, más del 50%, ¿verdad? Y vamos a encontrar patologías ya asociadas propiamente que se conocen como glomerulopatía por trasplante. Entonces aquí empezamos a duplicar a los capilares glomerulares, ese mismo cambio que veíamos para el endotelio en la parte de vasos de manera simple, también lo vamos a instalar sobre el glomérulo, y bueno, pues vamos a tener también a la arteriolopatía del trasplante. La arteriolopatía del trasplante básicamente es lo que estamos viendo acá, ¿sale? Entonces, ¿cuántos está obliterando? También le voy a dar una puntuación. Entonces, también vamos a ver si la placa de la membrana basal también se va a duplicar y tiene esta multiplaca. Entonces, la verdad es que la puntuación de Banff lo que hace a través de esta clasificación es describir los cambios. Para mí es así como, qué fácil, qué sencillo, ya lo vi y ya lo estoy repasando y le voy a dar puntuación. Ahora, ¿qué le hacen con eso? Bueno, si saben que les da un Banff de tal, eso predice cuánto tiempo va a durar su trasplante y también va a regir la parte de su terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así como de manera muy sencilla. Bueno, hasta aquí tienen dudas, entonces ya vieron los tipos de rechazo y el cómo se van a mediar, muy similar a lo que ya platicábamos, nada más que aquí la respuesta inmunitaria está despertada por un órgano, ¿verdad? Que no era originalmente el de ese paciente. ¿Qué otra complicación podemos tener en los pacientes y que va ligado a la parte que sigue en nuestro apartado? Es la parte de que yo tengo que dar a estos pacientes inmunosupresión y los voy a hacer propensos a infecciones. Durante el primer mes vamos a ver que pueden ser infecciones bacterianas o fúngicas, o en algunos casos los pacientes ya poseían una infección crónica, como es el caso de la hepatitis B, como es el caso de Aspergillus, y secundario a la inmunosupresión se va a reactivar. De 2 a 6 meses, pues los virus son la principal preocupación en cuanto a agentes infecciosos. Aquí vamos a ver que los virus, por mediar este tipo de respuesta, también van a exacerbar los cuadros de rechazo. Entonces, nuestros pacientes trasplantados, a su vez que reciben una inmunosupresión, tienen que ser vigilados para no tener infecciones. Y después de 6 meses, debido a que reducimos las dosis de inmunosupresión, empiezan a haber microorganismos habituales y citomegalovirus. Entonces, por aquí está el virus de Epstein-Barr, que está asociado a enfermedades linfoproliferativas. También se involucra incluso en el caso de los linfocitos citotóxicos. Por ahí apenas, no sé si todavía, creo que era la otra semana, había hasta una plática en línea de cómo el virus de Epstein-Barr interactuaba con los citotóxicos para las enfermedades linfoproliferativas, y la parte B también, pues es la más conocida, ¿no? Entonces, esto es interesante si lo pueden leer. Y bueno, otro ejemplo que trae el Robbins es el trasplante de las células madre hematopoyéticas. Es usado para neoplasias malignas hematológicas, la falla medular y los trastornos hereditarios. Las células son obtenidas previamente
ahora de la sangre incluso periférica pueden ser movilizadas ahí o pueden ser obtenidas del cordón umbilical. Esta del cordón umbilical siempre es como muy discutida, porque el que yo guarde el cordón umbilical de mi bebé no quiere decir que yo voy a usarlo para ese mismo bebé, puede ser usado para otro de los niños, etcétera. Y bueno, pues ahí es como todo un tema si también lo quieren buscar. Y bueno, pues al receptor lo que vamos a hacer es destruirle el sistema inmunitario para que no reconozca al trasplante. Y pues lo que hacemos nosotros, bueno, pues supongamos que somos los que estamos haciendo esto, es tomar a las células madre, ponerlas en microambientes, como ya habíamos mencionado en la parte de la diferenciación celular, ¿se acuerdan? Y le damos este nicho para la diferenciación a las diferentes estirpes. Entonces yo ya las tengo listas, estas células progenitoras. El problema es que voy a tener una entidad que se conoce como enfermedad del injerto contra el huésped. Entonces estas células que estoy poniendo van a reconocer a mi huésped y no nada más se van a limitar a destruir células sanguíneas, se van a instalar sobre los tejidos y bueno, también vamos a tener como complicación la inmunodeficiencia. Esta enfermedad va a ocurrir, la enfermedad de injerto contra el huésped, cuando las células inmunológicamente competentes o sus precursores se van a trasplantar a los receptores que ya están inmunológicamente comprometidos. Estas células transferidas dicen, oye, esto yo no, o sea, como que esto es extraño a mí. Ella no dice, yo llegué aquí y estoy invitado a este cuerpo. No, dice, esto no soy yo. Oye, pero este ya no es tu cuerpo. Bueno, esa célula, si pensara, no lo pensaría así. Y diría, no, esto no lo conozco y necesito destruirlo. Va a atacar al huésped. Cuando los receptores inmunocomprometidos reciben preparaciones de estas células de donantes halogénicos, las células T inmunocompetentes presentes en el inóculo del donante reconocen al HLA del receptor como extraño y van a reaccionar contra ellos. Entonces, aunque yo las acondicione, no son células propias, ¿sale? Con que me hayan quedado aquí algunas de estas células, pues voy a tener que reconocerlas si yo fuera la célula que ha llegado a este cuerpo. Lo malo es que no lo hago solamente para un tipo de célula. Ejemplo, que fuera la parte inmunológica. Y dije, bueno, pues esa célula sanguínea, no. Bueno, voy a reconocer a la piel, al hígado, al pulmón, al intestino, al ojo, a las articulaciones. Entonces la enfermedad del injerto contra el huésped va a tener una manifestación de tipo sistémico, ¿sale? Entonces, si bien en algunos pacientes predomina el que esté en alguno de estos sitios, ejemplo en piel, pues no quiere decir que es el único que puede afectarse. El ejemplo que nos pone el Robbins, de hecho, es el de piel. En la piel, lo que nos ilustra en estas fotografías es una enfermedad del injerto contra el huésped. Esto es bien largo, de hecho en la clínica tiene fotos, no se las puse aquí. En la parte aguda se observan muchas células. Dice, está un infiltrado inflamatorio y este esparchado, véanlo aquí, con un patrón de distribución de tipo, pues un poquito hacia la unión dermoepidérmica. Y bueno, pues ahí vamos a ver que estas células son de predominio mononuclear y son bastantes, ¿sale? Y vean que también es perivascular. Y en la parte crónica ya no veo tantas células inflamatorias, pero lo que veo son los cambios de una situación crónica en piel. Entonces, hiperkeratosis, espongiosis de la basal. Entonces voy a tener aquí algunas células que están migrando hacia la parte del epitelio, hasta exocitosis. Entonces, si se fijan, y incontinencia del pigmento, aquí está, ¿no? Entonces, hay melanófagos, estos son cambios crónicos, pero si no me dices que es un paciente trasplantado, no es como que te voy a decir, tiene una enfermedad de injerto contra el huésped crónico, entonces tendría que tener el dato porque este tipo de patrón morfológico tiene diagnósticos diferenciales. Y vean aquí los vasos son bastante prominentes, sin embargo el infiltrado inflamatorio ha disminuido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas? Vamos a iniciar con el siguiente apartado. Ay, avanzamos más rápido de lo que creí. Ustedes son muy rápidos en sus participaciones también, ¿sale? Porque le habíamos dicho a Ricardo, no lo prepares todavía el jueves. Vamos a empezar para que el jueves sea la participación de Ricardo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién falta? Porque nada más tengo 15. Denme un segundo, voy a abrir tantito la lista. Es más fácil ahorita abrirla. Denme un segundo, porque como que no logro ver si es real. Ahora que va hacia las asistencias, denme un segundo. Necesito ver algo rápidamente antes de cualquier otra cosa.
A ver si están los niños, Emanuel, Arturo, Ricardo. Sí. Ahora, de este grupo. En este están todos. Es que ¿saben por qué les digo esto? No es por molestarlos, pero voy vaciando sus asistencias y si alguien tiene un tema de asistencia, prefiero de una vez decirle, ¿eh? Entonces, casi no faltan, pero si es la misma persona tengo que identificar y al final les comentaré. Ya vi quién es, creo. Pero no es la misma persona. Ah, ya vi. Doctora, No es la la que falta ahorita es Monse Salas, pero dice que se le cayó el perímetro. Ajá, es que aparece como 15. 14, ahí se fue Monse Salas, pero falta alguien, tenemos que ser 16 en nuestra conexión. Cuando estamos todos debe de haber 16. A ver aquí. Bueno, lo checo. Está Alessandra. No es la misma persona. Con que no sea la misma persona no hay tema. ¿Está Alessandra? Es ella, ¿no? Bien. Ya vi. No es la misma, o sea, Doc, no es como Doc, me recurrente. dijo, ¿Qué pasó? Doc, me dijo Ale que está teniendo problemas con su internet y que la saca y o sea, entra y sale. Sí, pero no la he visto, por eso les comento. Ok. O sea, Sí, normalmente sí estoy como al pendiente de eso, porque también Ricardo nos comentó que lo sacaban, ¿no? Nada más que no se saquen entre ustedes, que sí sea así como real, ¿vale? Entonces no se saquen entre ustedes, eso es el único requisito que siempre les digo, porque eso no está padre. Si es por conexión, pues ya. Tenía esa duda porque con que yo vea que somos 16, básicamente no tengo que comparar nada ni ver nada. Tengo el pendiente porque hay algunos que ya tienen faltas, que no sea la misma persona, para que no sea como repetitivo y luego me digan, es que yo juro que sí fui a todas las clases y no juntan las asistencias. La verdad es que no van a tener temas, o sea, es como muy constante la asistencia, pero evito esos temas. Siempre es verlo con tiempo para que luego no digan, es que la maestra no me avisó que yo ya había faltado. Bueno, en el interior nosotros sabemos todas las veces que falta, pero bueno, ¿sale? Es que sí, el semestre pasado quedé traumada. Una niña faltó de, no sé, ¿qué les gustan? 36 clases, faltó como a 18, no, más, como a 22 creo. Y luego me echó bronca y dije, ay no, perdón chicos, es mi trauma. Es mi trauma. Fue todo un tema y se puso muy intensa. Entonces se molestó y así yo, no, pues si quieren les mando todos los pantallazos, por eso los guardo, ¿sale? Y sí, puede pasar que estemos en conexión y de repente nos saques, sí. Entonces yo me estoy asomando todo el tiempo. Bueno, entonces listo, ya hicimos nuestra parte de asistencia. Ok, bueno, vamos a empezar con la parte de la inmunosupresión. ¿Qué pasó, Monse Salas? ¿Ya regresaste? Ya, perdón, es que se me No te preocupes, es que les comentaba a Gracias. tus compañeros así como en las relaciones. No son ustedes, soy yo. Es que me trauma que cuando empiezo a ver que falta alguien, que no sea la misma persona, porque si alguien tiene muchas faltas, prefiero decirle con tiempo, ¿sale? Para que luego no digan que yo las inserté. Ustedes no tienen ahorita todavía ningún problema, nadie tiene faltas repetitivas ni nada, pero es mejor checarlo porque... Créanme, me disculpo, ya me traumé, porque luego me van a decir, no, me las insertó, no. Van muy bien en asistencias. Vamos muy bien en general, tenemos los temas bastante avanzados. Entonces, ahorita ya casi vamos a terminar, porque somos unos genios y vamos muy avanzados. Si vieron su temario, vamos 2 clases adelante, entonces, pues tenemos un buen tiempo, ¿sale? Para que en Semana Santa también puedan descansar. ¿Sale? Porque la escuela dice, ay, todo el tiempo, no los dejen descansar. No, yo sí los dejo descansar, ¿sale? Entonces van a tener su tiempo para descansar. En mayo tenemos un puente, también vamos a poder descansar si seguimos a este ritmo. Entonces, es bueno.
¿Qué vamos a hablar en enfermedades por inmunodeficiencia? Fíjense, las inmunodeficiencias las vamos a dividir principalmente en primarias y secundarias. Si yo tuviera que decirles cuántas veces he visto algo primario, y eso que soy patólogo pediatra, pues casi lo cuento con los dedos. Eso es raro en teoría. Algunas de las entidades es difícil de llegar al diagnóstico de manera inicial o sospechar incluso. Pensamos en muchas otras cosas más. Va a haber algunas entidades que son de bajísima prevalencia en la población. Entonces, esto de primario es raro. Sin embargo, en nuestra práctica médica, ahorita ya pusimos un ejemplo. Si yo a un paciente le pongo un riñón, le trasplanto un riñón, pues le tengo que dar inmunosupresión. Entonces ya estaría de este lado para causar una inmunodeficiencia de tipo secundaria, si se fijan. Entonces esto es común. Vamos a ver con Ricardo la parte de SIDA. Y más adelante viene el apartado de la malnutrición como todo un tema, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener esta principal división, que es muy importante, y tener claro que en mi práctica médica la mayoría de las inmunodeficiencias van a ser secundarias a otro proceso. Los más frecuentes, la malnutrición, la inmunosupresión, y la inmunosupresión es bastante larga. ¿Qué otras causas conocen de inmunosupresión? ¿Quiénes podrían tener inmunosupresión? Pues los pacientes que, no hay niños necesariamente, pero los pacientes que tienen VIH. Esos, ajá. Si un paciente está recibiendo un tratamiento oncológico, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tiene una neoplasia incluso de células, hematológicas? ¿Ustedes creen que se puede defender de las infecciones del restante? Pues no. Realmente todos nuestros pacientes que se encuentran en una condición médica, como es cáncer, como es diabetes, la verdad es que este apartado, si se fijan, puede ser sumamente amplio. Entonces no lo olviden, porque muchas veces nos enfocamos en la principal enfermedad del paciente, pero tenemos que recordar que puede tener una situación de infección por inmunodeficiencia, que puede tener incluso una entidad linfoproliferativa. Entonces, esto es muy, muy importante. Defectos en la inmunidad innata. Esto es muy divertido. ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos de inmunidad, ya hablamos de respuesta inflamatoria. Y se acuerdan que yo les decía, vean bien este esquema, la verdad es que cualquiera de estos pasos es susceptible de un fallo. ¿Sale? Entonces, esos pasos que vimos y que damos por hecho pueden ser los orígenes de una enfermedad. Ejemplo, viene aquí la deficiencia de la adhesión leucocitaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en esta un defecto cuando este leucocito no tiene una cadena beta de integrinas, que se acuerdan que ya habíamos platicado las integrinas, las selectinas. Esa cadena está defectuosa, está mutada. Y entonces tenemos una deficiencia en cómo se adhiere al endotelio. ¿Sale? Si es del tipo 2, las mutaciones se hacen en la fucosiltransferasa A y esta se requiere para la síntesis del receptor de selectinas. Entonces, deficiencias de la adhesión leucocítica tipo 1, van a ser ligadas a integrinas, del tipo 2 a selectinas. Viene este síndrome, el síndrome de Sheda-Hidashi. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que íbamos a necesitar a los lisosomas fusionar? Lo vimos en la parte de apoptosis al famoso fagolisosoma. Vimos al lisosoma cuando nos estamos defendiendo, ejemplo, de un microbio. ¿Qué pasa si yo no tengo el cómo tiene un tráfico de la membrana lisosomal, el cómo se migra la membrana? La migrar no es la palabra tan adecuada, pero bueno, del cómo se manejan los lisosomas dentro de la célula, vamos a tener al síndrome de Sheda-Hidashi. Y este síndrome de Sheda-Hidashi no nada más es infecciones, tiene otras manifestaciones de manera sistémica, ¿vale? Entonces, si se fijan aquí, nosotros ya habíamos hablado del estallido respiratorio, que les dije, a todos nos gusta del estallido respiratorio y la oxidasa NAP. Entonces tiene porciones y aquí aparece la enfermedad crónica granulomatosa. ¿Por qué? Porque tiene un defecto en el estallido oxidativo.
Puede estar incluso ligada al X, puede ser autosómica recesiva. Si es ligada al X, son los componentes de membrana. Si es autosómica recesiva, a los componentes citoplasmáticos. Podemos detener también aquí a la deficiencia de mieloperoxidasa. Esta es una reducción en la actividad microbicida por el defecto del sistema de la mieloperoxidasa. Algo que damos por hecho en la inmunidad. Pues tenemos complemento. Bueno, y si tenemos complemento, pues vamos a llevar a cabo todas sus acciones. Qué padre, pero podemos tener déficits aislados para C2, C4, y estos defectos van a alterar a la vía clásica del complemento y vamos a tener que hay una menor resistencia a las infecciones y a la eliminación de inmunocomplejos. Si yo tengo una deficiencia C3, pues si la mayoría de los caminos desembocan en C3, voy a estar en problemas porque voy a tener defectos en las funciones del complemento. La deficiencia en las proteínas que también regulan este complemento, pues nos va a dar una excesiva activación o una activación excesiva del complemento, y en estos casos vamos a tener síndromes clínicos como angioedema, hemoglobinuria paroxística, entre otros. Entonces, si se fijan, nosotros estos pasos los comentamos así muy sencillos, de pues aquí se adhería, no, pues aquí ya lo ha estallido. Entonces, todos estos defectos se consideran defectos en la inmunidad innata, ¿vale? Entonces ya habíamos hablado de inmunidad innata, cómo lo divido, y todos estos son entidades que se van a ligar a defectos en inmunidad innata. Voy a tener defectos en la inmunidad adaptativa. Aquí ya que habíamos platicado, pues se clasifican con respecto al tipo de célula que se afecta. Actualmente se conocen las alteraciones genéticas. Hace algún tiempo, cuando yo estudié, era mucho más corto este apartado. No se conocían a ciencia cierta todas las alteraciones genéticas. Y ya cuando yo diga yo estudié, ya pueden hacerle ¿sale? Porque así ya fue hace un tiempo. Entonces, en la actualidad sí se conocen las alteraciones genéticas y a su vez eso es positivo porque podemos reconocerlo de manera específica. Entonces, esto también, si bien no es común, es un avance importante para este tipo de entidades, ¿vale? Bueno, esos son como los vamos a dividir también. Y bueno, pues tenemos a estos que son las inmunodeficiencias combinadas graves. Es una constelación de síndromes con características genéticas diferentes que tienen defectos comunes en las respuestas inmunitarias tanto humorales y celulares. Podemos tener que los linfocitos T tengan deterioro de inmunidad humoral. Tenemos a la inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Estos van a tener mutaciones en el 50 al 60% de receptores de las citocinas de las cadenas gamma C y bueno, vamos a ver que a menudo cursan con deficiencia de los receptores de los linfocitos NK. Entonces estas, como lo dice su nombre, por eso les pusieron inmunodeficiencias combinadas graves. Tenemos dentro de estas inmunodeficiencias combinadas graves la forma autosómica recesiva. Es la forma más común de deficiencia de enzima adenosina desamina, alias ADA, con acumulación de desoadenosina y derivados tóxicos para linfocitos inmaduros, en especial linfocitos T. Existen otras causas como mutaciones en los genes activadores de recombinasa, mutaciones en JAK3. ¿Qué es esto de JAK3? Echen un ojito a JAK3. Esto de los de JAK. ¿Qué es JAK3? ¿Se acuerdan? Por ahí échenle un ojito. Lo vamos a volver a mencionar. Mutaciones en moléculas emisoras de señales. El tipo puede ser pequeño con hiperplasia de los tejidos. El timo, ¿yo qué tipo? El timo puede ser pequeño con hiperplasia de los otros tejidos linfoides porque se liga a linfocitos T inmaduros. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en la miastenia gravis y un timo gigante, aquí la inmunodeficiencia grave combinada autosómica recesiva tiene un timo pequeñito y pues vamos a ver que la hiperplasia va a estar en los tejidos linfoides que tienen las regiones B muy evidentes, ¿vale? Tenemos aquí a la gamma globulinemia ligada a X o pues la parte de Bruton. Esta pues siempre es la de Bruton. Esta inmunodeficiencia son de los precursores de células B para madurar a células B que tengan funciones específicas. La maduración se detiene después del reordenamiento de los genes de cadena pesada por mutación en las tirosincinasas, alias BTK. Por ahí ya nos lo había mencionado Ricardo. Este gen BTK se ubica en el cromosoma XU21.22. En su forma clásica hay una reducción de los linfocitos B circulantes y los CD19 no expresan IG y esta membrana pues
membrana y pues son normales en la médula ósea. En cuanto salen de la médula, pues dejan de expresar. Los centros germinales, placas de Peyer, están poco desarrollados. No hay células plasmáticas en ninguna parte del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si se acuerdan, este reordenamiento pues diferenciaba los linfocitos B y pues al diferenciarlos pues se va hacia la célula plasmática, que fue lo que vimos en el ganglio. Entonces aquí este paso va a fallar, igual a no hay células plasmáticas. Entonces si se fijan lo estoy poniendo aquí muy resumido, la verdad, es muy sencillo. Cuadro clínico. En la gamma-globulinemia ligada al X es evidente desde los 6 meses de vida. Hay infecciones recurrentes especialmente por Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae. Las placas de Peyer, el apéndice, las amígdalas y otros centros germinales van a estar subdesarrollados. Podemos tener reacciones mediadas por células T que son normales. Por ello, las infecciones víricas van a estar bien controladas. Entonces, ya vieron cómo era muy importante nuestros pequeños esquemitas donde pusimos qué regiones tenían los ganglios linfáticos, el tejido linfoide, ¿verdad? Entonces, aquí es súper importante porque en este tipo de entidades, pues, tienen diferente morfología. Tenemos al famosísimo, ¿y por qué digo famosísimo? Porque pues me gusta mucho, no es que sea tan famoso, al síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge, ustedes lo vieron en embrio y se considera una hipoplasia tímica o bien puede incluso no tener timo. Esta deficiencia de los linfocitos T se debe a la ausencia del desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces, si abren su apartado de la parte embrionaria, ¿qué otra cosa tendría por lógica al tener una ausencia de desarrollo de tercera y cuarta bolsa faríngea un paciente con síndrome de DiGeorge? ¿Qué se les ocurre que pueda tener también? Pues va a tener anormalidades faciales, va a tener defectos cardíacos. Y este síndrome de DiGeorge se pensaba que era un defecto aislado con pues, hipoplasia del timo y ya decían, qué padre. Cuando entra la parte genética se dan cuenta que es un síndrome completo asociado a esta parte genética de lesión del 22q11. ¿Sale? Entonces, échenle un ojito, lo vamos a seguir mencionando. Y bueno, pues vamos a empezar con el preámbulo de inmunodeficiencias secundarias. Estas adquiridas, pues tenemos la que nos va a platicar Ricardo, que es la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Lo que yo les comentaba, yo puedo tener a un paciente que le estoy dando tratamiento para cáncer y le voy a dar radioterapia o le voy a dar quimioterapia. Voy a reducir a sus precursores, sobre todo en la parte de médula ósea. Voy a afectar a la médula ósea si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene metástasis. Entonces, ahí, pues, sustituyo a las células hematopoyéticas por células neoplásicas de otra estirpe y pues no tengo el desarrollo de los leucocitos. La malnutrición pues inhibe la maduración y función del linfocito y si yo extirpo el vaso voy a reducir la fagocitosis de algunos microbios. Entonces estas son inmunodeficiencias secundarias. Y aquí nos vamos a quedar en este preámbulo para que el día jueves platiquemos de VIH y la parte de SIDA y hagamos ya nuestra evaluación del capítulo de alteraciones inmunológicas, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿O quieren que ya veamos la parte de SIDA? Ricardo, ¿ya lo tendrías? ¿Cómo te sientes? Yo digo que pues ya avanzamos bastante. ¿Estás por ahí, Ricardo? Sí, Doc, aquí estoy. Buenos días. Es que apenas llevo la mitad. Todavía me falta agarrar lo que es. Bueno, para que nos ilustres, padre, el jueves, ¿vale? Yo aquí también ya lo tengo, pero bueno, como se la veas asignado Ricardo, para que nos pueda mostrar su participación y bueno, la podamos registrar también. Ya nada más nos falta hablar de la parte de SIDA, la parte de amiloidosis y vienen nuestros ejercicios y la evaluación. La verdad es que vamos muy bien en tiempos, me gusta eso. Vamos súper bien en tiempos. Y bueno, después de nuestro capítulo de inmunopatología, creo que el que les programé es, déjenme ver, para de una vez que lo vayan leyendo. Un segundito.
Oh, somos unos genios. Pusimos inmunopatología hasta el 7 de marzo. Ya empezamos la parte de circulación, que fue el capítulo 4. Y ya vi qué es lo que sigue. Por ahí ya me mencionaban el jueves. Porfa, vayan enviando sus presentaciones porque el siguiente sábado, si todo va como hasta ahorita, empezaríamos con la parte de infecciones. ¿Vale? Entonces, no he recibido todavía presentaciones. Acuérdense, mi correo, el que veo todo el tiempo que está sincronizado a mi teléfono, es el de iCloud, dra.coni@icloud.com. ¿Sale? Entonces, porfa, esas presentaciones para recibirlas, revisarlas, que queden súper bonitas, porque ahí no hay examen. Ustedes me van a mostrar sus presentaciones, vamos a platicar y van a poner sus casitos y todo muy padre, y esa es su calificación, ¿sale? Entonces, no he recibido todavía presentaciones. Entonces, porfa, no olviden que nuestro siguiente apartado es la parte de infecciones. Y después de la parte de infecciones sigue nuestro apartado de patología de la nutrición. En su temario, fíjense que no viene genética, pero yo sí se los doy. Entonces, genética lo meto antes de neoplasia. ¿Para qué? Pues para que podamos hablar completo de la parte neoplásica, ¿vale? Se ve como un preámbulo para hablar de las enfermedades neoplásicas. La verdad es que vamos súper bien. Y bueno, espero que el jueves ya terminemos este apartado. El siguiente sábado iniciemos nuestra parte de infecciones. Por favor, sus presentaciones, chicos. No se les olvide. Los dividimos ya desde hace un ratito. No se les vaya a olvidar. Por favor. ¿Sale? Entonces, yo antes de que empiecen con las exposiciones doy una introducción. Entonces, el siguiente sábado sería nuestra introducción y el primer apartado de infecciones. ¿Qué pasó, Monse? Doc, es que a mí se me olvidó cómo habíamos quedado repartidos en lo de infecciones. Lo platiqué, creo que fue con Regina, que vienen en el temario, y dijeron, bueno, pues vamos a escoger, creo que nos toca, a algunos no les tocó, casi, porque eran poquitos apartados. Entonces, Regina, por ahí sí se comentó con los grupos, que casi les dije, ahí está el temario, y ustedes pónganse de acuerdo. Entonces, para que ustedes pues lo chequen entre ustedes, ¿sale? Si me dicen, es que ya no alcancé tema, bueno, si me dicen que no alcanzaron tema, el jueves me avisan, porque no se tocan todas las infecciones en el temario y podemos asignar alguna otra infección que tenga relevancia clínica, ¿sale? Entonces las del temario son poquitas. ¿Qué pasó, Laura? Doctora, es que, bueno, Regina es del grupo A, entonces a los del B no nos han dicho cómo se dividieron o qué. Nosotros sí no sabemos nada de eso, entonces como que ahorita me extraña que ya los dividieron. ¿Grupo A? Ajá, porque nosotros tampoco sabemos. Bueno, no sé, de mi grupo no han dicho nada de eso. No sé. ¿Andas por acá, Regina? Ajá, no se han dividido, no sé a quién le dijeron. No se ha dividido. Bueno, ella me preguntó porque me dijo, en el temario vienen estas, entonces podemos hacer esto. Yo pensé, bueno, pues se van a poner de acuerdo. Si no se han puesto de acuerdo... Lo mandé aquí al chat, pero no sé si lo vieron. Mandé, el día que le pregunté a la doctora, mandé un mensaje de enfermedades infecciosas, pero justamente yo me quedé con que Lau le había preguntado que si le podía enviar su presentación, y yo también, como no tengo contacto con ese grupo, le pregunté a la doctora que si ya le habían mandado presentaciones, pero me dijo que no. Entonces, Pues estamos a tiempo, ¿sale? Entonces estamos a tiempo, no se preocupen, no pasa nada, ¿sale? Entonces ahí en el chat ya están como los temitas, subtemas. Escojan, aunque ustedes no tengan contacto, ahorita están conectados todos, en teoría, solo falta una persona. Entonces, a ver, o nos puede reenviar aquí al chat para que lo vuelvan a ver por si se perdió el mensaje. Mira, aquí está. Ella, por ejemplo, dice que eligió micosis por cándida. Vamos a ver aquí en el historial del chat. Es que parecen todas las conexiones. Regina, ¿crees que nos lo puedas ahí volver a compartir?
Sí, ya lo volví a reenviar. Bueno, fíjense. Está virales, herpes virus, papiloma, tuberculosis en bacterias, salmonelosis. Entonces, aquí van a ir levantando su manita. Si no todos alcanzan, ahorita repartimos algunas otras. Puede ser en parejas para que no se, para que no se acaben los apartados, porque miren, si se fijan, solo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sale? Y ustedes son 15. Entonces, si dicen, bueno, yo lo hago solito, creo que consideraría yo aquí importante hablar de virus de Epstein-Barr, sumarlo, y pues obviamente hablar de coronavirus. Sería como los dos que yo sumaría, porque pues su temario está muy vintage en las infecciones, la verdad es que yo está muy vintage, la verdad. Y aparte, pues yo les doy el apartado que ahorita está de moda, que es sarampión, por ejemplo, ¿no? Entonces, complementamos con infecciones que tienen relevancia, 1, médica y 2, estadística. Porque hemos insistido aquí en virus de Epstein-Barr por la situación de la inmunosupresión. ¿Vale? Entonces, aquí ya están en el chat todos. Vayan anotando, Laura, por favor. No. Creo que aquí ya se repartieron la mayoría. Listo. Con tu comadre. Bueno, queda el historial del chat y aquí ya se están poniendo de acuerdo. ¿Sale? Entonces, ya había mandado por ahí Regina, pero la verdad es que el chat se va perdiendo si no estamos conectados en ese momento, si se fijan. Porque van apareciendo así miles de mensajes. Bueno, a mí al menos me aparece así. Entra, sale, ya no tiene chat, o sea, y se hace un desplegado gigante. Entonces aquí ahorita conectados, vean los temas, vean que ya ustedes tengan un tema, pónganse de acuerdo. Creo que ya están todos. Si alguien falta de tema, pues puede ser coronavirus y virus de Epstein-Barr. La verdad es que está medio vintage ahí. Doc, yo tengo una duda. Es que ahí se repite 2 veces tuberculosis y salmonelosis, entonces no son 10. No, pues serían 8. Entonces sí, complementemos. Algunos temas por pareja, pues se me hace como muy largo. Pero... entonces nosotros Epstein-Barr, doctora. Ok, pues ahí anoten Epstein-Barr. Y así es que faltaban de tema. ¿Sale? Y ya apareció aquí Monse Pilar con coronavirus. ¿Vale? Entonces ya los complementamos. Aparte yo les doy algunos apartados infecciosos también de relevancia clínica y que vamos a volver a mencionar. La verdad es que en el Robbins vienen muchas entidades, pero no quiere decir como que pues todas las vamos a ver, porque ustedes llevan aparte microbiología, parasitología, etcétera, y vamos a hacer algunas observaciones respecto a las infecciones. Entonces ya están divididas las infecciones. El jueves vamos a terminar este capítulo de inmunitarias. Vamos a usar nuestro tiempo de colchoncito. El jueves terminamos la parte de las infecciones. ¿Les parece que el sábado veamos la introducción? Y solamente vamos el sábado a ver virus. ¿Les parece? ¿Qué pasó, Ale? Sí, Doc.
¿Sí? Ok. Ay, no, Doc, es que ya no le pude avisar porque justo no tenía internet, pero me estaba sacando de la sesión. Sí, es que les comenté a tus compañeros que tengo un trauma con las asistencias, porque cuando veo que alguien falta, espero que no sea la misma persona, pero no. Y ya me comentaron que tenías tema de internet, no te preocupes. Ya ahorita ya registré a todos con asistencia. O sea, todos han tenido conexión en algún momento, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿cómo estuvimos el jueves a 19? Voy a registrar de una vez la del 19. Bueno, dudas. Ahora sí ya quedamos de acuerdo, de acuerdísimo. ¿Ya todos tienen? Doc, creo que yo no alcancé tema. Alguien que esté solito, que no tenga compañero. Si quiere, yo me puedo unir con alguno de mis compañeros. Sí, porque aquí, por ejemplo, Manuel puso yo a mi viajes. No sé si tiene compañero, ¿vale? Sí. Entonces, Ok, si no, yo me pongo de acuerdo con alguno de ellos, Doc. si de plano no alcanzas tema, me dices el jueves, ¿vale? Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya ahora sí todos estamos en la misma sintonía de los temas infecciosos. Y vamos a dar un poquito más de tiempo para que lo preparen. Es más, si quieren el sábado solo vemos la introducción para que no se me estresen. Yo les voy a dar más tiempo. Yo les voy a dar más tiempo porque no se habían dividido, ¿vale? Si ya lo tienen y lo pueden avanzar, me lo mandan, ¿sale? Para que no estemos de un día a otro corriendo. Me lo van mandando y ya lo vamos viendo, ¿sale? Entonces el jueves terminamos inmuno. El sábado vemos la introducción de las alteraciones infecciosas y ya empezamos los virus hasta el jueves. Iríamos súper bien en cuanto a tiempos, ni me preocupa eso, la verdad. Porque dice que según esto lo íbamos a terminar hasta abril. Entonces, no exageremos, no nos vamos a ir hasta abril con eso, pero la verdad es que sí vamos a dar un poquito de tiempo porque no se habían puesto bien de acuerdo. No importa, chicos. Todo tiene solución, menos la muerte, acuérdense. Entonces, todo tiene solución, ya nos pusimos de acuerdo, les va a quedar muy bonito. Complementenlo, porque acuérdense que aquí lo vamos desde el punto de vista anatomopatológico y las fotos, el cuadro clínico y eso, o sea, algo muy, muy estructurado, que hagan ejemplos, por qué sería relevante, ¿sale? No nada más, es relevante porque viene en el temario. O sea, sí viene en el temario, tiene una relevancia sobre todo estadística, ¿no? Pero, pues, como les decía, el temario sí es un poco ya, pues, no considera algunas situaciones emergentes que se han presentado, ¿no? En los últimos años. Por eso yo les dije, pues sí, vamos a hablar de COVID. Es más de moda. Y yo les voy a hablar en la introducción. Después de la introducción, por ejemplo, sarampión. ¿Sale? ¿Qué pasó, Ale? Perdón, Doc, otra vez. ¿Me puedo unir con Citlali y con Ricardo? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué entidad? Tenemos tuberculosis, Doc. Sí, esa sí. Ya nos van a hablar de la gracias. historia si quieren. En esa, si quieren, háblenos hasta por qué le llaman la gran simuladora. Esa sí es larga en teoría, ¿no? Pero ya vimos varios de los mecanismos, entonces, pues sí, pónganle ahí muchas fotitos, háblenos de la forma, etcétera, y todo el rollo, la infección, etcétera, etcétera. El panorama de la tuberculosis en México. Pónganlo así muy, muy pensado, como que ustedes lo van a aterrizar a nuestra realidad médica, ¿sale? Porque las infecciones sí varía su incidencia, su prevalencia, de acuerdo a los países, a los grupos que se estudian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que ya les había dicho que en la tuberculosis, que de una de las infecciones, o de repente en el Robbins dice, esto es de países subdesarrollados, de países exóticos, y cada vez que yo leo eso digo, no, pues México entonces está bien exótico. Entonces, ¿qué infección es la que dice algo así? No me acuerdo ahorita, creo. Creo que fue la enfermedad de Chagas. Entonces, así como que dije, ay Dios. Entonces sí, adáptenlo. ¿Qué pasó, Monse? El examen del jueves va a ser solo de trasplante, ¿verdad? No, de todo el capítulo de inmuno. No solo bueno, sí, ese capítulo. Sí, todo este capítulo para que lo repasen.
Acuérdense que antes de nuestro examen hacemos nuestros pequeños casitos de correlación, donde ustedes tienen que tomar mucha atención, guiño, guiño, y ya después hacemos el examen. Ok, gracias, doctora. Bueno, pues eso sería todo por hoy, chicos. Ya todos tienen su apartado, ¿vale? Pues muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Bye. Gracias.